En el video se hablaba de que tenemos esta serie de reacciones invariantes, es decir, que a una determinada concentración y una variación de temperatura, ya sea en forma de enfriamiento o calentamiento, regularmente se trata en forma de enfriamiento, pero que nos llevan a transformaciones de fases. En este caso, la peritectoide, por ejemplo, nos indica que vamos a pasar de un sólido cuyas características, digamos, en este caso de concentración, ¿y a qué me refiero de concentración? Es decir, a determinada composición de A o B, de tal forma que se tiene una característica específica en cuanto a esto. Perdón, lo vamos a dejar como composición. A una composición definida más otro sólido a otra composición definida, dan lugar a un tercer sólido. Esto es a lo que se conoce como reacción peritectoide, es decir, que mediante un enfriamiento o a un tratamiento de enfriamiento va a dar lugar de un sólido 1 más un sólido 2 a un sólido 3. Hasta aquí, claro, con al menos esta reacción invariante. Sí, sí, Doc. Ok, entonces, mientras que en la eutectoide, en lugar de estar enfriando de dos sólidos a un sólido, estamos pasando por enfriamiento de un sólido hacia dos sólidos. Es la única diferencia que existe entre ambas reacciones invariantes. Una pasa de dos sólidos a un sólido a través de un proceso de enfriamiento, mientras que en la eutectoide es de un sólido por enfriamiento va a pasar a dos sólidos, S2, S3, con características de composición definidas. Es decir, van a ser distintas o químicamente distinguibles entre sí. Esa es la única diferencia que podría mencionarles en las reacciones eutectoide y peritectoide. Ok, gracias. Y bueno, en general los videos pues me gustaron mucho porque dieron como una explicación como más pues del campo, de la industria. Digo, la verdad es que yo trabajé antes en cementos, entonces estaba un poco ya relacionada con los polos y las moliendas y todo eso, entonces sí me gustó mucho para recordar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene levantado la mano para hacer? Yo, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, yo entiendo que los gamas de fase obviamente pues son dados a condiciones ideales, ¿no? Que una presión constante. Porque realmente en la realidad pues, pueden variar. Incluso digo, cuando calificas un metal, pues viene dado, pues influye mucho luego la velocidad, ¿no? Vienen los famosos CTT. Pero, ¿cómo determinan o qué técnicas utilizan para determinar los diagramas de fase? ¿Cómo se determinan? Híjole. Es que dependiendo, por ejemplo, yo he visto, digamos, a través de compañeros y en la misma experiencia, que la determinación de los diagramas de fase son muchas veces por métodos reológicos. Utilizan equipos que son capaces de ir modificando ciertas condiciones a partir de un, digamos, pues, digamos, a un precursor o de un material y los meten a estos equipos reológicos y van variando las condiciones. Por ejemplo, van aumentando la concentración de un metal o de otro metal en el caso de aleaciones o de una cerámica o en el caso de diagramas de fases de cerámicas, y existen variaciones de temperatura manteniendo en este caso condiciones estables como puede ser la presión. Ahí lo único que establecen son estas variaciones de temperatura y concentración, pero lo que yo he sabido que utilizan métodos reológicos o equipos con reología. Entonces, ese es mi mayor acercamiento a ese tipo de determinación de diagramas de fases. También existen, digamos, análisis o modelos termodinámicos que incluyen en este tipo de mediciones
para hacerlas más precisas. Entonces, se puede ver desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista ya experimental a través de métodos reológicos o determinaciones teóricas con estos modelamientos termodinámicos. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Estábamos pensando, Mauri, que podemos Ajá, compartir el formulario y ajá. que justo pues nos vayas dando las respuestas. Bueno, podemos preguntarle a 2, 3 personas más o menos cuál sería la respuesta y ya tú cerrando con la respuesta para que quede grabado y que ellos también puedan anotar como que pues las respuestas correctas, digámoslo de este modo, del formulario. ¿Te parece bien? Me parece bien. Uriel, ¿ya estás listo? Sí, justo. Les voy a compartir pantalla. Doctor, Termino le de voy a compartir. quitar su... Sí, gracias. Sí. Eh, Justo si me pueden avisar cuando ya puedan ver mi pantalla. Ya se ve. Perfecto. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿dónde se ubica la reacción monotécnica en la figura 1? ¿Alguien quiere resolverla? ¿Alguien que ya tenga la respuesta? O igual al azar los agarramos y a ver quién la responde. Yo creo que sí agarra 3 y para que ya Mauri cierre con la respuesta, ¿va? Ujú. Perfecto. Ok. Roger, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Ro- tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos puedes ayudar justo a responder esta primera pregunta? Sí, con respecto a la reacción monotécnica, bueno, yo contesté justamente que se ubica en la unión entre digamos, la región sería del sólido A más el líquido y la región del sólido B más el líquido. Según recuerdo, ahí justamente se desarrollaba esta reacción. Pero bueno, no estaba del todo seguro en mi respuesta, pero bueno, eso fue lo que respondí. Ok, perfecto, Roger. Muchas gracias. Rubicelia, ¿concuerdas con Roger? ¿Tienes alguna otra respuesta? ¿Nos puedes ayudar? Creo que vamos a cambiar porque tengo entendido que no ha podido ver los videos. Entonces, otra persona más, por favor. Ok, Jesús Ponce, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, mira, yo tengo que digerirlo más. De este tema sí, vi los videos, pero los vi de corrido. Para mí es la sección que es abajo del 2L, de 2 líquido, y donde se junta con el A y el L. Más o menos que viene siendo en el área del, no sé, 25% al 50%. Ok, perfecto. Juan, ¿tienes tu mano levantada? Dinos. Sí, también concuerdo con mi compañero que es justamente la fase líquida a donde se transforma a la parte A más el líquido. Ok, perfecto. Doctores, justo si ahora nos pueden ayudar ustedes a decirnos cuál es la respuesta correcta. Se aproximaron mucho. Bueno, no sé si, bueno, yo puedo con un apuntador acá, o se determina, pero bueno, me comentaba de la imagen donde dice de 2 líquidos a un A más L. La respuesta correcta sí sería un poco más ligeramente a la izquierda, en esta unión, arriba, un poco arriba. En ese punto sería la respuesta correcta, la transición, porque estamos pasando de un líquido a otro líquido más el sólido A. Entonces, esta sería la respuesta correcta.
esa transición, que sería aproximadamente a un 25% o un 20% de B para esa reacción. Sí, sí recuerdan el fundamento de la reacción monotéctica, que es pasar de un líquido a otro líquido más un sólido. Sí, es en ese vértice, ¿verdad? Ah, El es en punto ese de reacción. vértice. Efectivamente, ¿por qué? Ok. Porque esto debe estar a una concentración definida. Y nuestra concentración definida sería aproximadamente a, digamos, si tuviésemos una escala en en el eje de las X, sería aproximadamente un 20% Dije, en ese vértice, justamente, pero sobre todo digamos, una variación amplia en el rango de las de temperaturas por un enfriamiento en este vértice, justamente. doctor, ¿y qué hay del siguiente vértice, el que más o menos llega al 50%? Porque hay una continuidad de temperatura Ajá. abajo de 2L. ¿Cómo Eh, denominaríamos ese punto? ¿Cómo te denominar eso? Me refieres a ver, si pueden, Dándole continuidad a esa línea de temperatura hasta ahí hasta es como ok, el 50%, decía yo. Esa área, ¿cómo se le denominaría? esa área, si nosotros vamos al fundamento, también sería un punto monotéctico. Ahí lo que tendríamos que considerar es nuestra temperatura monotéctica. Esa línea que aparece, digamos, Horizontal, ajá. horizontal también nos daría otro punto monotéctico. Si nos vamos al fundamento, si nosotros bajamos, aumentamos un poco más la concentración, por ejemplo, hacia donde está el siguiente vértice, Sí, ya bajaría la temperatura. ya bajaría la temperatura, Ajá. pero hay otra transición, por si pueden apreciarla. Entonces, del punto de que comentabas del 20% a ese 50%, toda esa línea de temperatura sería un área monotéctica y habría una diferenciación entre el porcentaje del componente. Más bien Ah, serían dos puntos monotécticos, ya, serían puntuales. Ajá, ajá, ok. serían puntuales, porque si recordamos, antes de pasar de las reacciones invariantes a la parte de compuestos intermetálicos, sí recordamos que habían unos compuestos intermetálicos que mantienen las características de la fase, pero a lo largo se muestran como líneas verticales, pero también pueden existir compuestos intermetálicos que abarcan un amplio rango de concentraciones. Sin embargo, en este caso no sería, para estas situaciones tendríamos dos puntos monotécticos. Y bueno, les presento a un adicionamiento o una pregunta extra a esta cuestión. El siguiente punto que se encuentra vértice que se encuentra ligeramente a la derecha, ¿qué reacción invariante creen que sea? ¿Sería la eutéctica? Eutéctica, efectivamente. ¿Por qué? Porque está Porque partiendo. Sí, adelante. ah, pasa de un líquido o sea, más bien es como el punto más bajo en donde, el punto de temperatura más bajo en donde está la mayor miscibilidad entre el A y el B. Mm, en este caso, Sería porque el líquido pasa a dos sólidos. Líquidos ajá, pasa a fase A y fase B. sí, de hecho sería esa cuestión de pasar directamente de un líquido a dos sólidos. En este caso no encontramos zonas de miscibilidad, bueno, más bien de formación de sólidos individuales, sino que los tenemos miscibles con los líquidos correspondientes. En este caso sí directamente sería una reacción eutéctica. Entonces pudimos sacar dos reacciones presentes en un mismo diagrama de fase, pero a salvedad de que ellas dependen de la concentración de un elemento u otro, o de un compuesto en otro. Entonces, básicamente depende de esos parámetros. ¿Hasta aquí alguna otra duda?
No, ya Justo, quedó mejor. Gracias. Gabriel, Hola, ¿tienes una duda? Justo. Hola, Dime. sí, hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, bueno, yo también al contestar esta pregunta, bueno, sí, había tenido un poco de dudas, más que nada por lo que está indicado se puede decir en el domo, que sería como la zona de miscibilidad en donde se combinan los dos tipos, o sea, los dos tipos de líquidos, ¿no? Ajá, Entonces, o sea, ese 2L sí me confundió. Y que entendería yo que del lado derecho, donde dice la palabra líquido, sería un tipo de líquido, y a la ujú, izquierda del domo sería otro tipo de líquido. Y esa ujú, región sería la zona de miscibilidad entre los dos líquidos que están a los costados. Y ujú, yo creería que solamente o sea, la primera respuesta que indicó, creería que sería el único punto monotécnico, porque ahí sí tendría un tipo de líquido, pongámosle el ujú. líquido 2, y de ahí a lo que se enfría, justamente en el punto, ahí se transforma en el sólido A, y en el otro tipo de líquido 1, que sería el que está a la derecha del domo. Entonces ahí sí me quedan dudas en cuanto a que el punto de la derecha sea también un punto monotécnico. Ajá, si nosotros estuviéramos en la vecindad de este punto, el que tú dices a la derecha, y enfriando sobre una sola, digamos, sobre una concentración, nosotros encontramos esta transición directa, pero sí cumple el fundamento de pasar de un líquido a un sólido más un líquido. Entonces, sí, hay cuestionamientos ahí, solo que tendríamos que verlo por las respectivas pruebas para determinación qué está pasando en la vecindad de este punto. Ya si nosotros nos vamos ligeramente o existe una variación ligera, digamos, de concentraciones a la izquierda y a la derecha, nosotros ya entraríamos en cuestionamientos de ¿estamos viendo dos líquidos o un solo líquido? Pero si nosotros vamos sobre una sola concentración, en específico, tanto a la izquierda, o en este caso el punto, la unión que se encuentra a la izquierda, como el que se encuentra a la derecha, sí cumplen con el criterio de una transición monotécnica. Mm, Entonces, estaría sujeto a que realmente hayan dos líquidos o sea, hayan los dos líquidos de características distintas. Eh, Porque, acorde, bueno, más que nada refiriéndome a cómo está planteado el problema, por eso, bueno, comento lo de mi confusión. Normalmente Sí. en los textos bueno, que utilizo para impartir las clases de ciencias de materiales en pregrado, Ujú. o sea, aparece el L1 más L2 en el domo, dentro del domo. Y lo Sí. que está representado como líquido lo representa como L2. Ajá, Y a la izquierda L1. Entonces, más que nada, yo me orientaba por esa parte, o sea, por esa parte teórica. Y entiendo que sí, sí se rija en lo práctico, ¿no? En lo que ocurre realmente en una experimentación. efectivamente. Sí, tienes mucha razón. De hecho, aquí es lo que podría causar un poco confusión, o lo que causa un poco de confusión es el 2L. Pero, digamos, si atendemos en este caso, al fundamento que es pasar de un líquido más un sólido, pero en el caso de las reacciones invariantes son a concentraciones específicas. Si hubiésemos visto desde la parte del domo, nosotros tendríamos un rango de concentraciones, entonces no tendríamos certeza de, en este caso, cuáles son las respectivas concentraciones de los dos líquidos que se encuentran presentes en esta región del domo. Pero si nos atendemos al fundamento principal, que es a concentraciones determinadas en las reacciones invariantes, entonces serían estos dos puntos que habíamos acordado. Ok, ok, gracias por la aclaración. De nada. Muchas Entonces, si gracias, gustan doctor. pasar, Si quiere, ajá, justo, a la pasemos a segunda la siguiente pregunta. pregunta. Ajá, aquí. Perfecto. Ok. em, ¿Alguien tiene la respuesta a la segunda pregunta o al azar? Ok, creo que va a ser al azar. Yo creo que es punto Eh, 10.
Dime. Yo creo que es .10. Ok. Y también es 0.10% de carbono, yo digo. Perfecto. Ok. Doctor, ¿nos podría ayudar? Ok. Es diferente, ¿no? Ajá. ¿Alguien tiene, escuché otro comentario? Sí, el peritécnico es a .18. Es líquido Ok. más. Delta pasa a Tenemos, austenita. ajá. Tenemos hay una disputa entre .10 y .18. Si recordamos, Sí, yo ajá, también estoy entre 0.18 más o menos. Yo también tenía esa duda. O sea, a- había puesto .10, pero también creo que podría ser .18, pero no estoy segura. ujú, ok. Y bueno, ahí necesitaré de ayuda de alguien para también retomar conocimiento, ¿no? ¿Qué nos dice la reacción peritéctica? Si alguien me puede ayudar. La peritécnica es un líquido más un sólido 1 da lugar a un sólido 2. Ok. Entonces, si atendemos a la respuesta de .10, estaríamos pasando de un líquido y un sólido a dos sólidos. ¿Cumplimos el criterio anteriormente mencionado? No. No. No, efectivamente. Entonces la respuesta correcta sería 0.18% de carbono, es decir, donde estamos pasando y con su respectiva variación de temperatura de, por ejemplo, aproximadamente arriba de los 1500 o ligeramente arriba de los 1500 y hasta por debajo de 1493 grados centígrados. Entonces, a .18 tendríamos la transición de fases que nos llevan de un líquido a y un sólido hacia otro sólido, y cumpliendo con el criterio de la reacción peritécnica. ¿Y cuál sería nuestra reacción? ¿Recuerdan el video, la forma en que se presentan las reacciones? Sería líquido más ferrita se convierte a austenita. Efectivamente. Esa sería nuestra reacción. Esa es la forma en la que representamos nuestra reacción. O en este caso lo podríamos llamar de un líquido más un sólido, en este caso. ¿Lo pueden repetir, por favor? Ajá. A ver, compañeros, nuevamente nos puede ayudar, por favor. Sí, sería de un líquido más ferrita, eso se transforma a austenita. Austenita. Es decir, el líquido más ferrita, una flecha hacia la derecha, austenita. O en este caso también podrían representarlo por sus iniciales, L más delta, igual, bueno, flecha hacia la derecha, gamma. Esa es otra forma de representarlo. Pero si lo vemos desde el punto de vista ya con nombres, cada una de los componentes sería lo que nos ayuda a responder el compañero. ¿Alguna duda? Sí, de mi parte, una pregunta que, bueno, no es específicamente sobre la solución que acaba de indicar, pero ya que está el diagrama hierro-carbono ahí, se dice que este diagrama es metaestable. Eso sí me podría aclarar el concepto o por qué se indica de esta manera que que un diagrama hierro-carburo de hierro o hierro-carbono es metaestable. Metastable. Mm, O el concepto de el metaestabilidad. metaestable es que con el tiempo, es decir, tú tienes esas fases presentes. Sin embargo, la evolución con el tiempo se va a tender a transformar en otras fases. Es decir, si tú observas ese diagrama de fases y lo dejas envejecer, por así decirlo, o dejas que transcurra cierto tiempo, van a existir variaciones. Entonces ya va a dar origen a otras fases que se pueden encontrar en el
digamos, en el sistema. Entonces, es decir, que con el tiempo se van a transformar en otras fases. A eso se refiere. Ok, ok. Gracias por despejarme la duda. No de nada. ¿Alguna otra duda? Ok, si quieren Ajá. pasamos a la siguiente pregunta, que es esta. Ok. ¿Alguien tiene la respuesta a la pregunta 3? Jorge, ¿tienes la respuesta a la pregunta Sí, 3? yo respondí que aproximadamente a 700 y pues 0.8% de carbono. 700. Ok, 727 y 0.77 regularmente, dependiendo de la bibliografía. Ok. Casi la tiene. Pues por ahí sí. Ajá. Sí, de hecho es acertada la respuesta. Aproximadamente serán a 725 a 730, dependiendo de la literatura, pero si nos vemos al diagrama, yo diría que sería aproximadamente a 730. Y efectivamente sería alrededor de 0.8 o 0.70, de 0.75 a 0.8 aproximadamente, pero vamos a dejarlo en 0.8. Es en esa vecindad. Efectivamente. Eso lo era colocar en utilizando nuestros ejes o los valores de los ejes, ese punto, esa temperatura eutectoide y concentración eutectoide. ¿Y qué recordamos de la reacción eutectoide? ¿Cuál era la transformación de fase de la reacción invariante eutectoide? Es cuando se transforma un sólido A al enfriarse, se transforma en dos sólidos distintos, beta, gamma. En este caso sería austenita, que se transforma en ferrita y más cementita. Efectivamente. Es la austenita y la cementita que por enfriamiento, bueno, dieron origen a estos compuestos a partir de, en este caso, nuestro sólido gamma. Muchas gracias, compañero. Y esta pregunta estuvo un poco más sencilla, por así decirlo. No hubo tanto problema para resolver. Si gustan, continuamos con la siguiente. Perfecto. Mm, Ok. Fueron varias preguntas. La primera de ellas es, ¿cuántas regiones monofásicas y cuántas regiones bifásicas encontramos en esta figura? María, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Pues hay 4 regiones monofásicas y según yo son 5 bifásicas. Sí. Correcto. Es correcta la respuesta. 4 regiones monofásicas y 5 regiones bifásicas. A ver, ¿quién nos ayuda con la siguiente? ¿Dónde se ubica la reacción peritectoide? ¿Y Yo cuál es tengo su una duda correcto? respecto a la primera. Ajá. Em, Respecto a las fases, o sea, por ejemplo, si es A más B, no significa que haya como dos microconstituyentes, pero una sola fase. No, son dos sólidos con características distintas. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que existe un sólido que tiene parte digamos, del sólido alfa, cuya concentración puede variar en dependencia de la temperatura desde 100% B hasta ligeramente 80% B, en dependencia de la temperatura. Mientras que la fase beta
tiene un límite de concentración también, por así decirlo, hasta 80% A, de 80% A y hasta 100% A. Entonces van a ser como lo indicas, microconstruyentes con características de composición distintas. Si hubiesen sido un solo sólido, este sólido tendría una característica de composición específica, pero como acá se suele separar como A más B, digamos, en este caso alfa más beta, debido a que los microconstruyentes son tanto de cristales o granos del sólido alfa como cristales o granos del sólido beta. Entonces puede decir que es un microconstituyente con dos fases, ¿no? De alfa y beta. Exactamente. Ok, gracias. Perfecto. Si quieren pasamos a la siguiente pregunta. No, creo que todavía no habían terminado de responder. Faltó, ¿no? Sí, responder la pregunta. La Ah, pentectoide. perdón. Ajá. ¿Cuál es Bueno, seguimos entonces. la transición peritectoide y cuál es su reacción correspondiente? Así de fácil, así de rápido, una persona que nos pueda ayudar. Sería en la transición de alfa más beta y resultaría gamma. Ok. Alfa más beta. ¿Dónde Y está esa resultaría campanita como rosita? Rosita, efectivamente, esa es la transición y su respectiva reacción. Pasar de un sólido alfa más beta hacia un sólido gamma. Sí, esa es la respuesta correcta. Ahora sí podemos pasar a la última. Perfecto. Ok. Ok, creo que César, ¿nos podrías ayudar? aquí no están enumeradas las reacciones, Sí, es pero que yo no respondí ajá, porque estaba mal redactada la pregunta, ¿no? Creo. solo faltó Es que no están indicar indicadas. los puntos, pero por ejemplo, vamos si me dejan compartir la pantalla, les pondremos la imagen con las indicaciones. Listo, doctor. Ya la puede compartir. Sí, aquí están ya las reacciones enumeradas. A ver quién nos puede ayudar con el punto número 1. La número 1 sería reacción peritéctica. Peritéctica. Que Ok. sería fase la letra N. No me acuerdo cómo se llama. Más Ajá. un líquido pasa a fase alfa. Es decir, un líquido más un Líquido sólido más pasa. 11 de 2. Ok, correcto. El punto número 2. O la reacción número 2. Sería punto eutéctico. Ajá. Estamos pasando de un líquido hacia dos sólidos. A ver, sí. Y el número 3. El número 3 es la reacción monotéctica. Efectivamente, es reacción monotéctica. Número 4. Es un tectoide. Número 4 es eutectoide, Sí. efectivamente, de un sólido a dos sólidos. ¿Y la número 5? Peritectoide.
Peritectoide, efectivamente. Es correcto. Entonces, creo que serían las 5 preguntas del tema 1 que dejé. ¿Alguna otra duda que tengan sobre el tema? Todo bien, doctor, muchas gracias.